Hola amigas, hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. Sean bienvenidos todos para mi crítica, reseña, review, opinión sobre esta película llamada Animales Nocturnos. Nocturnal Animals. Película estrenada en el 2016, dirigida por un director que se llama Tom Ford. Este director, esta es su segunda película. Su primera película fue A Single Man, esa película que le dio una nominación al Oscar a Colin Firth, me acuerdo, en la fecha que se estrenó. Y esta es su segundo largometraje. Pero es curioso porque esta persona no es director de cine, pues él es más que nada diseñador de modas. Y pues nos enseña una cátedra aquí de cómo dirigir, porque esta película a manos de él lo hace de una manera muy, pero muy, muy cautiva, muy cautiva. Esta es una de las películas en el cual tu atención te va a querer estar en la pantalla desde que empieza hasta que acaba. Es una película que se le puede considerar un thriller psicológico y dramático. Con cada minuto que avanza la película vas queriendo descubrir más y más de la historia. Porque aparte el amigo escribe el guión de la película, esa es otra cosa. El mismo Tom Ford es el guionista de la película. En un principio la película la iba a dirigir George Clooney, se bajó del proyecto y pues Tom Ford dijo, pues voy a hacerla yo. ¿Qué más da, no? O sea, ya de por sí, pues ya la escribo, pues él va a hacer la película. Este guión que escribe es un guión adaptado de una novela que se llama Tony and Susan de Austin Wright, que fue publicado en el año 1993. Un libro que, a lo que tengo entendido, fue un éxito de ventas en el año que se publicó. Y la película trata de lo siguiente. La película trata de una mujer que se llama Susan Morrow, que vendría siendo una dueña de un... y aparte que es dueña, se ve que le va muy bien económicamente, de una galería ahí de arte, que a ella le gusta mucho este tipo de profesión. Y resulta que ella, aunque tenga tanto dinero, tenga lujos, todo esto, se ve que hay algo que le falta. No se ve que se ve infeliz y no se ve que está muy bien en relación amorosa con el personaje con el que está pues casado o de novio ahí, que es el personaje que se llama Hutton, interpretado por Armie Hammer. Le pone el cuerno, ella sabe que le pone el cuerno, pues resulta que ella es infeliz, se ve que está infeliz, se ve que siente un vacío. Es una persona que tiene todo económicamente, pero a la vez no tiene absolutamente nada. Bueno, pasando esta introducción, a ella le llega un manuscrito que se llama Animales Nocturnos, Nocturnal Animals, que está dirigido el libro para ella. O sea, ella es la inspiración de este libro porque está dedicado a ella y se la manda más y nada menos que su ex esposo, que se llama Edward, en el cual 19 años antes estaban casados, y le menciona: este libro está dedicado a ti, al final me inspiraste para terminar de escribirlo. Antes de que este libro se estrene, quiero que tú lo leas porque siempre fuiste mi mejor crítica. Ok, entonces ella pues se pone a leer el libro y resulta que el libro pues es un libro que es demasiado violento. Todo lo que viene siendo el libro lo va perturbando poco a poco a la personaje de ella, de Amy Adams, en la vida real. Y y está el misterio de por qué le escribió este libro, por qué le mandó este libro y por qué cuál es la motivación de este personaje, de Edward, interpretado por Jake Gyllenhaal. Porque vemos que el libro le está a ella afectando en su vida y pues te produce cierto interés. Y de este punto en adelante, la película, pues yo lo puedo argumentar en
tres líneas temporales. La primera línea temporal es, como menciono, ver la vida actual del personaje de Amy Adams, lo que está pasando, lo que está ella, cómo está viviendo, todas sus inseguridades, cómo ella le está afectando el libro psicológicamente, y cómo el libro le está a ella recordando ciertas cosas de su ex marido. Ese es la segunda línea argumental, que vamos a ver el pasado de cómo estas personas se conocieron, el personaje de Amy Adams y de Gyllenhaal, cómo fue su romance, cómo fue el declive de su romance, qué fue lo que ella hizo eh, para separarse de él, qué fue el daño que le hizo ella, quiénes fueron las personas que hicieron que esta mujer cayera en esa monotonía con este personaje. Y el tercer arco argumental de la película es exactamente la historia que están contando. O sea, el cuento, la novela que la está leyendo, vamos a estar viendo la imaginación de ella, cómo se está imaginando a los personajes de toda la historia del libro, que como menciono es algo muy, muy violento. Pero cuando me digo violento, no me refiero a que es pues bajita de la mano. No, 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 no. Aquí el personaje de Edward puso toda la carne en el asador. Y vaya que es duro de ver esta historia. Es duro de ver esta historia. Bueno, esas son las tres cosas que tiene la película, esos tres argumentos. Y he de decir que los tres argumentos son muy, muy interesantes. Muchos se podrían inclinar de que lo más interesante es lo que cuenta en el libro, que también, que puedo entenderlo, y sí, sí lo tiene, sí lo es, pero a mí personalmente también las otras líneas argumentales como el pasado y el presente le da cierto jugo también a la película. Y es que para mí las tres líneas argumentales funcionan muy, pero muy bien. Y sobre todo por todas las actuaciones que tiene la película. Amy Adams aquí hace un papel muy bueno, muy contenido, muy físico. Los ojos te lo dice todo del personaje. Esos ojos que toman un papel muy importante en la película por ciertos diálogos que tiene. Jake Gyllenhaal es muy buen actor. A mí este actor siempre me ha gustado. Es un actor que para mi punto de vista es muy explosivo. Pero eso es lo interesante, porque ciertos actores, cuando llegan a ser más explosivos, pueden llegar en la sobreactuación. Pero Jake Gyllenhaal lo hace muy real, muy real. Y aquí tiene un matiz muy importante en esta película. Interpreta a dos personajes, pero es curioso porque esos dos personajes tienen muy parecidos. Que también tengo que hablar con ellos pues, en el lado de spoilers. Armie Hammer aparece, no tiene muchos diálogos, a poco y pues está ahí más o menos. Lara Laney aparece como la madre de Susan. Lo poco que aparece es para mí, lo que hace siempre esta mujer es buenísimo en todas las películas que la he visto. Y aquí tiene una escena tan devastadora que con el personaje de Amy Adams. Otros personajes, pues está Michael Sheen, como el hermano homosexual, que también tiene algo importante en la historia. Y Michael Shannon, como un detective andés ahí, que es más o menos sureño ahí, con un problema de cáncer. Que fue nominado al Oscar el personaje de Michael Shannon. También hace buen papel, no lo voy a negar. Aaron Taylor Joy, que es que aquí me sorprendió verlo aquí, me acuerdo cuando lo vi. Como un loco ahí, Ray, con otros tres personajes. Isla Fisher, a mí también, entre otros. Hay muchos personajes aquí, pero por destacar a algunos, esos son los que pues, se puede destacar, ¿ok? Y como menciono, esta película pues tiene tres líneas argumentales y el montaje es muy importante porque
hace que todo este que hace que toda los arcos argumentales de la línea de la historia se conecten muy bien con el personaje de Amy Adams, de cómo le está afectando y cómo ella está recordando ciertas cosas que tuvo en su matrimonio con su ex marido, que la misma historia lo está recordando. Entonces, esos constantes de edición tan rápidas que tiene hace que la película se haga muy entretenida y muy rápida y entres en el misterio de la película. También, pues, hay que decir que la filmografía de esta película está muy bien hecha. Hay una escena que es de noche que te deja ahí la película helado con lo que pasa y sobre todo con la música acompañada de que es de Abel Korzybowski, una música que te deja en alerta, en alerta. Hay una escena que están cortando tanto la historia como la personaje de Amy Adams y va cortando, y va cortando, y va cortando, y va cortando, que con esa edición, cambio, con esas tomas y esa música, y te lo juro que eso es que te deja, que te deja sucio la película, te deja sucio con esas ediciones, así es fácil. Esta es una película que no es fácil de ver, no es fácil de ver. Eh, para las personas que son muy bajos en este tipo de películas violentas, no es una película que te puedo decir que está llena de sangre, de hecho casi no lo tiene, pero la violencia que estamos viendo, que estamos interpretando, es muy cruel la película y sobre todo ese final que es muy amargo. Ok, bueno, quiero hablar un poco de spoilers de la película de aquí en adelante, que cuál es mi interpretación. ¿Cuál es mi interpretación? Bueno, pues sí, ya te quedaste aquí, vamos a hablar. Ok, bueno, esta es una historia de venganza, a mi punto de vista. Para tocar esto, hay que mencionar primero qué es lo que hizo el personaje de Amy Adams al personaje de Jake Gyllenhaal. O sea, ¿qué hizo Susan a Edward? Bueno, resulta que ellos dos es un romance. Desde muy chicos tienen crush, porque el personaje de Jake Gyllenhaal era amigo del hermano de Amy Adams, un amigo que salió homosexual. Y resulta que Jake Gyllenhaal siempre tuvo un romance con Amy Adams este romance era consensual, o sea, se encantaban los dos, se gustaban, se amaban. El personaje de Jake Gyllenhaal, que era un escritor, siempre quiso un escritor y era una persona que era muy sensible, una persona muy sensible y que confiaba mucho en los demás, fe en sí mismo, y era alguien que quería y creía en sí mismo y que sabía que iba a ser alguien en la vida porque él sentía que tenía un talento como escritor. El personaje de Amy Adams le encantaba esto, le gustaba, le fascinaba, pero resulta que ella tenía una madre o un padre, que esta es una crítica de la película que me gusta, a estas personas que son conservadoras, religiosas, que le importa mucho lo material y cómo ellos te llegan a afectar. Es decir, el personaje de Amy Adams confiaba mucho en el personaje de Jake Gyllenhaal. La mamá no confiaba, no confiaba porque tenían visiones diferentes de la vida, visiones diferentes. Y qué cosa que el personaje de Amy Adams no lo tenía. De hecho, el personaje de Jake Gyllenhaal le dice, ¿sabes qué? La tristeza de tus ojos, tuyos y de tu mamá, son hermosos, pero son ojos tristes. Ojos tristes. Es decir, la mamá está muy amargada. Eso es un tema de que todas estas personas fanáticas, religiosas, conservadoras, que tienen una agenda de que por ahí va la cosa, que no piensan más afuera de la casa, pueden llegar a arruinarte. Eso es lo que le pasó al personaje de Amy Adams. Este personaje, que es la mamá, le dijo algo que ella no quería oír,
aquello que no debería haber oído, que si no hubiera oído no hubiera pasado absolutamente nada de esto, pero le sembró la duda, porque es que al final, como dice la madre, todos tarde o temprano nos convertimos en nuestras madres. Solo tienes que esperar. Entonces, eso es lo que para mí le pasó al personaje de Amy Adams. Son tan conservadores estas personas que cuando se enteraron que el hermano era homosexual, no le volvieron a hablar en toda su vida. Entonces, ya que le sembran la semilla a Amy Adams, que crece como un cáncer, pues ya no puede ver al personaje de Edward como lo veía antes. Hay conflictos, ya no cree en él, se siente infeliz por la desesperación de que no avanzan en la vida. Y pues, ¿qué es lo que hace? Pues decide ponerle el cuerno, le empieza a cuestionarlo, que es débil, por ser sensible, es débil, y aparte de todo esto, le hace la peor cosa que le puede hacer alguien a alguien. Resulta que está embarazada de él, va y lo aborta, y el personaje se descubre esto que descubre que él abortó a su hijo, y aparte de eso, descubre que le está siendo infiel. Entonces, es lo peor que le pudo haber pasado, y de ahí se rompe la relación y ya no vemos al pasado cuando le llega a este libro. Pues resulta que el libro se llama Animales Nocturnos porque Amy Adams, el personaje de Amy Adams, tiene tiene problemas de insomnio, casi no puede dormir, y este es un nickname que el personaje de Gilligan o Edward le dice le dice este nickname, que le dice animal nocturno. Entonces, ¿por qué me estás mandando este libro? ¿Por qué me lo dedicas? ¿Y por qué le pones este nombre? Bueno, pues leemos el libro. Y es curioso porque el libro, cuando ella lo lee, imagino que porque así está escrito, al personaje que se llama Tony del libro, el personaje principal, como si fuera Edward, el personaje que hace de la esposa, que eso es curioso, es Isla Fisher, que eso es curioso porque porque Isla Fisher siempre ha sido comparada con Amy Adams, que se parece mucho, y lo que hizo aquí Tom Ford, pues no vamos a decir que no lo hizo a la y se va, o sea, él sabía de esta comparación y aquí lo puso. Sí, y Isla Fisher pues está idéntica, o sea, sí se parece mucho a Amy Adams, en una versión joven, obviamente. Eh, y, y resulta pues que pues en el libro estamos viendo aquí estos personajes que van ahí en la carretera a a vacacionar. Tony con su esposa e hija. Y pasa lo peor. Pues pasa esta escena que es muy turbia, sí es muy turbia, en el que el personaje de Aaron Taylor Johnson, que aquí de loco, tiene bastante, con otros tres personajes, los tres locos, van y los sacan de la carretera, los asustan un poco y pasa lo peor. Pues secuestran a la familia, ahí dejan tirado al personaje de Edward y eventualmente pues descubren que tanto la esposa e hija fueron brutalmente violadas y asesinadas. Mediante este libro va avanzando, se va poniendo más violento. Hay una venganza que quiere hacer ahí el personaje de Tony con el personaje que interpreta a Michael Shannon, el policía. Y pues se pone más violento y todo acaba fatal. Toda esta historia acaba fatal. Bueno, para mi punto de vista, lo que le está diciendo este personaje, el libro que está leyendo, es sacando el dolor que le dio Susan a Edward. Todo esto, o sea, todo el personaje de Isla Fisher, que es de Laura, que es de la historia, representa para mi punto de vista la inocencia y la felicidad que tenía Susan al principio con Tony, antes de que ella muriera y se convirtiera en esta persona monótona y aburrida e infeliz
Que eso, para mi punto de vista, es lo que representan los tres locos asesinos. Esos tres locos asesinos interpretan la maldad que le llegó a Susan, que impidió ver esto. Esta maldad que le quitó a su esposa y le quitó a su hija. Y ahí es lo que para mí lo está planteando el personaje de Jake Gyllenhaal. Y vamos viendo también porque en la historia, al principio, cuando pasa todo esto que le quitan la esposa, vemos el personaje de Tony, al libro, que es una persona débil, que es una persona sensible, como el personaje de Edward. O sea, es débil, sensible, pero cuando va alargando la historia, esa sensibilidad, esa persona amable, se corrompe y ya no es la persona amable. Ahora ya maduró, ya creció y ya es una persona que se puede defender. Y vamos viendo también en la historia, porque en la historia, personalmente, también al personaje le van particularmente en la historia al personaje le están llamando también débil, el personaje de Aaron Taylor Johnson. Le dice, eres débil, eres débil, eres débil. Así como la madre le decía a Susan que era débil, y como Susan le decía que era débil al personaje de Edward. Entonces ahí está la clave con los diálogos. El personaje de Michael Shannon, para mí, que se está muriendo, bueno, pues viene a representar el valor, el punto que necesitaba el personaje de, de Edward para avanzar a la vida. Eso para mí, ese valor, esos huevos. Y entonces, cuando acaba la historia, Amy Adams se da cuenta que lo está perturbando, que lo está manipulando. O sea, hay algo ahí que le está llegando a la historia, se está identificando tanto con la historia. De hecho, hasta siente ver screamers, de hecho, hasta siente ver cosas de la historia en la vida real. Le está afectando. Y resulta que al final, cuando ya lee todo, pues le dice, ¿sabes qué? Leí tu libro, qué rollo, quiero cenar contigo para ponernos de acuerdo, para ponernos al pie. Llevamos 19 años que no nos vemos, o 20. Y pues sí, vamos, claro que sí, le dice él por correo electrónico. Va a la cena, en el lugar que llegaron al acuerdo, y no se presenta. Y la película acaba, y esto es muy clave, muy importante. Al final hacen un zoom a la cara de Amy Adams, al ojo, ese ojo lloroso, ese ojo triste, ese ojo simple que le había dicho siempre, que le recuerda a los ojos de su mamá, esos ojos tristes, esos ojos desamparados. Y eso es lo que llega a rematar. Ese final para mí es muy bueno y es una historia de venganza. ¿Por qué? Porque lo que entendí yo es, le explicó en un libro todo lo que le hizo sentir ella, él, todo lo que le hizo sentir. Y que ese hombre que ella amó ya se murió, ya no existe, ya se convirtió ahora en otra persona. Entonces, él sabe que el personaje de Susan está sufriendo, está en la monotonía, está triste. Y con este libro, ella quiere volver a aquel amor, aquel romance que tenía, aquella felicidad. Porque no es triste, no es feliz, no es nada, no siente ninguna esperanza. Sabe que su marido lo está engañando y todo. Aunque tenga todas las riquezas todas las riquezas del mundo, ella es carencia de la vida. No tiene, ya no le haya cosa bonita a la vida. Se hizo una mujer amargada. Y ella pensaba que al volver con su ex, al volver a hablar con él, esto se iba a reconciliar y que iba a tener una paz, una felicidad. El personaje Edward sabe eso y por eso no se presenta, para putearla y darle en la madre y decirle también que yo ya cambié, ya esa persona que tú conocías, ese débil, esa persona sensible, pues ya no existe. Y ella
lo llego a comprender. Excelente final. A mí esta película buenísima, es que es muy buena, Nocturnal Animals. Ok, ya te expliqué para mi punto de vista esta película. Un evocador y torturoso thriller. Concuerdo exactamente con esa sinopsis. Ok, bueno, mi nombre es Haskell Cook Palomares. Nos estamos viendo para otro video. Saludos cordiales y chao.